ahora sí tenemos de invitado, Oiga, y él no está dentro de esa investigación. Uno chiquito, una chiquita porque de gran preocupación. En la costa este de los Estados Unidos, un barco choca contra el mayor puente, Baltimore, ¿está bien? Así es. Y lo derrumba, mientras lo cruzaban coches. Hay preocupación, oyentes de Radio Morena, las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia. Un portacontenedores se estrelló contra el pilar de este puente, haciendo que una gran parte de la estructura de acero cayera al río El Palaps Cos. Atención, esto en los Estados Unidos, en la costa este. Así es, lamentamos el hecho. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Queremos darle la bienvenida a usted, doctor Óscar Ayerbe. Mi compañero, el licenciado Víctor Hugo Poveda, le cambió el nombre a un procesado. El doctor Óscar Ayerbe no está vinculado a ninguno de estos casos. Sí. Muy buena amistad con el doctor Óscar Ayerbe. Él no tiene absolutamente nada que ver en estos temas. La bienvenida a usted. Más bien, consultémosle sobre qué piensa sobre la política actual del país. Así es, en el panel el abogado Roberto Figueroa, el licenciado Víctor Hugo Poveda, Mayra Espinosa y el doctor Luis Almeida Morán, director general de Radio Morena. Bienvenido y buenos días, doctor Óscar Ayerbe. Muy buenos días. Efectivamente, sí tenemos que ver con estos casos. Todos los ecuatorianos, porque es absolutamente inaceptable que el crimen organizado, penetrando las estructuras de la justicia, de la política y en escenarios que realmente han sobrepasado toda imaginación. Metástasis y la purga no es otra cosa que simplemente el hilo que va jalando el ovillo, porque aquí habrá más y más y más en una magnitud no antes imaginada. De tal manera que Mayra Salazar, cuando el día de su versión y tenga la posibilidad de, en los escenarios de un acuerdo con la Fiscalía, pueda develar la magnitud de todo lo que ha significado sus enormes capacidades para poder manipular instituciones enteras, podemos ir accionando escenarios nunca antes vistos. Por ejemplo, los temas vinculados con el Consejo Nacional Electoral, que de forma absolutamente clara, frontal y definitiva, ya podemos afirmar que los recursos económicos de la narcodelincuencia estuvieron involucrados en las elecciones del 2023, fundamentalmente en alcaldes, prefectos, Consejo de Participación Ciudadana, aquellos vestidos de azul, y que el CNE, a vista y paciencia del país, pudieron delinquir sin ningún sonrojo, de tal manera que hay mucho por hablar. Y por tanto los ciudadanos debemos ser actores, no espectadores en esta gran tragedia nacional. A Roberto Figueroa le saluda. Quiero aprovechar, se están sustanciándose casos como el del ex contralor Pollitt en los Estados Unidos. Y a veces uno se pregunta por qué allá y acá qué pasa. En ese aspecto esencial, un protagonista de siempre y con participación activa, el doctor Óscar Ayerbe. Acostumbrado, veo por allí hay algunos temas hablando de purga y metástasis sobre el Consejo Nacional Electoral. ¿Tiene algunas aclaraciones que hacer usted de estos dos temas, si es tan amable, doctor Óscar Ayerbe? Bueno, curiosamente los dos están muy ligados, de tal manera que si recordamos que a partir del 2009, cuando se ejecutan las elecciones globales e integrales, en todas las dignidades, es cuando se inicia el verdadero operativo del control total de las funciones del Estado. Entre esos estamentos tenía que, sin ninguna duda, tener absoluto, total presencia del correísmo para poder controlar el Consejo Nacional Electoral, 5 de 5, y del Consejo de Participación Ciudadana, 7 de 7. Y por ende, Gustavo Yal, que el 14 de enero de 2014
asume la presidencia del Consejo de la Judicatura, él se convierte en el representante legal de toda la tercera función del Estado. Y en ese contexto de relaciones se va institucionalizando la mayúscula corrupción que ha tenido el país, que hoy en día ya nadie rechaza la idea de que sobrepasó los 70.000 millones de dólares, y como eje central existían instituciones estratégicas claves de control como la Fiscalía General del Estado y fundamentalmente la Contraloría General del Estado. Carlos Pollitt, en su próxima escenario de comparecencia ante la Fiscalía de los Estados Unidos, va a tener que enfrentar no solamente a 18 testigos que están listos y que curiosamente, irónicamente diría yo, los propios hermanos Isaías están metidos de por medio. Y en ese contexto yo debo decirle al país que conozco en detalle de las íntimas relaciones que tenía Carlos Pollitt con los Isaías y todos los operativos que manejaron para poder respaldar sus acciones en el Ecuador, a tal punto que finalmente, 4 días antes de que Guillermo Lasso asuma la presidencia del Ecuador, el 21 de mayo de 2021, fueron declarados inocentes. De tal forma que en este contexto todavía queda pendiente vínculos e interrelaciones de Carlos Pollitt con jueces que actualmente están en la Corte Nacional, como Patricia Sequeira o Jaime Enríquez en el contencioso administrativo, y 24 implicados en el caso emblemático que Julio César Trujillo presentó para cesar en funciones a Gustavo Yal el 4 de junio de 2018, y cuyo caso emblemático número 1, después de analizar e investigar la recepción de 882 denuncias, investigar 130 casos, determinar 8 casos emblemáticos, el número 1 justamente era el de Óscar Ayerbe, que fue juzgado por un tribunal que no era competente. Y en ese contexto entonces yo conozco a fondo los entretelones y detalles de todas estas vinculaciones que persisten hasta el día de hoy. Por eso es que esta narcojusticia en un metástasis y en una purga global integral determina la emergente necesidad de una evaluación total de la función judicial en el Ecuador y por ende en otras funciones del Estado, como la del Consejo Nacional Electoral, una institución corrupta, contaminada, que no garantiza transparencia. Será el peor error que los ciudadanos aceptemos. Ya no hablo del gobierno, hablo de los ciudadanos, aceptemos que Diana Tamaín y su mayoría sigan controlando esa institución, y más aún, pasando el tema de la consulta popular, dirijan, controlen y manipulen las elecciones del 2025, como así efectivamente lo harán. 8:15. Don Óscar, qué gusto saludarlo. Usted nombró 2 funciones del Estado, me acaba de mencionar, la función judicial como también la electoral. ¿Cuál es la evaluación cuando ya llevan más de un año las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la cual el doctor Óscar Ayerbe participó como candidato? Hasta el momento, ¿cómo ve la actuación de estos señores que le toca designar precisamente a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y otras más como superintendentes? Lamento decirlo, pero su origen tiene cuestionamientos muy graves. Hay que recordar que Verduga alcanza 2 millones de votos aproximadamente, y el que le sigue, Vera, su compañero de fórmula, vestidos de azul, conjuntamente con Francolor, tienen diferencias abismales, inexplicables desde el punto de vista de un resultado electoral, ahora perfectamente explicables por la manipulación y
el gran proceso de falsificación y uso de documentos falsos en actas de escrutinio y actas de recuento. En el escenario está, por tanto, que Verduga tiene 1.050.000 votos más que Vera, y comparado con Franco Lor, 1.250.000 votos. De tal manera que ese origen y esa estructura de esa institución, ahora con los hallazgos que se tiene en Metástasis y La Purga, podemos determinar con claridad que ahí los cuestionamientos de legitimidad son absolutamente claros. Y en ese contexto, entonces, también hay que argumentar que no tuvieron, y me refiero a los miembros que conforman ese organismo, la experiencia necesaria, la sabiduría que permita conducir de manera frontal, clara e inmediata a una hoja de ruta que satisfaga las necesidades de los ciudadanos, que no es otra cosa que cumplir con sus obligaciones constitucionales. El primer día debían haber deshecho el proceso de selección parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral y debieron haber unificado un solo proceso para reemplazar a los 5 vocales, es decir, a todos los vocales de ese consejo que, como ya conocemos, unos están prorrogados y otros terminarán funciones antes de terminar este año, y tener listo ya sus reemplazos. Este momento, la Asamblea Nacional debió ya haber posesionado a los nuevos miembros de ese organismo, y resultó que tenían que finalmente llegar a una encrucijada de cuestionamientos que terminó en la petición al Procurador General del Estado que les absuelva una inquietud que todos sabíamos que tenía que ser de la forma como lo hizo el Procurador, que no es otra cosa, que nada tiene que ver las responsabilidades, las funciones que tiene ese organismo, el Consejo de Participación, para poder seleccionar a las personas que cumplan funciones en las 73 instituciones de control del Estado, entre esas el Consejo Nacional Electoral, y que por lo tanto no puede argumentarse como lo argumentaba Diana Tamaín y su mayoría, que amenazándoles persistentemente a todos, les decía: cuidado, si se meten con nosotros, eso significa interferencia electoral, ya que nosotros tomamos la decisión desde el primer día que nos posesionamos en noviembre de 2018 hasta el día de hoy. Habrá elecciones permanentes, nunca cesaremos de tener elecciones, aun cuando sea la parroquia. En funciones prorrogadas continuadas, así es. 8-20 minutos. Prorrogar funciones. Sí. Don Oscar, con toda esta radiografía que usted efectúa, le consulto, ¿debe desaparecer o mantenerse el Consejo de Participación Ciudadana? 1. 2. ¿Debe o no eliminarse el Consejo de la Judicatura? Y en lo electoral, ¿el Tribunal Contencioso Electoral debe o no mantenerse? Son 3 preguntas estratégicas y claves. La primera, si debe o no mantenerse el Consejo de Participación. Creo que nadie duda que con todos los males que ha tenido, la participación ciudadana es fundamental, es vital. Debe haber una estructura constitucional que permita que todos nosotros podamos alzar nuestra voz estructuralmente, orgánicamente y con derechos a los niveles que se tiene. De tal manera que la participación ciudadana no puede eliminarse. La pregunta es, ¿deben o no elegir las autoridades? Y la pregunta que surge adicional para dar una respuesta es, ¿quién nos va a nombrar? ¿La Asamblea Nacional? Con todo lo que ya conocemos y sabemos, con todo lo que hacen y se reparten y manipulan y maniobran a lo largo y ancho de la historia de este país. Mientras no tengamos una respuesta clara sobre este tema, entonces yo prefiero que se mantenga en el organismo que hoy se puede cambiar vía elección popular, porque sus miembros tienen que ser un resultado de una elección popular. Hay que elegir bien. La segunda pregunta, el Consejo de la Judicatura. Creo que si nosotros miramos a los 5 que fueron nombrados
en la transición del Consejo de Participación Ciudadana en el 2019, 18 y 19, y vemos sus resultados. En un momento dado había 5 vocales del Consejo de la Judicatura con órdenes de prisión o destituidos por la Asamblea Nacional. ¿Cuánto no luchamos para impedir que algunos de sus miembros puedan manipular y manejar esa institución? Que además hay que agregarle a un siniestro elemento como Seraquibe. Y Darwin Seraquibe, conjuntamente con Juan José Morello, estructuraron, manipularon, operaron, y los resultados de la justicia son los que tenemos hoy. El propio Fausto Morello se tomó la institución ilegalmente porque él nunca fue parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia, de tal manera que ese escenario de cómo manejar la administración sin conflictos de interés entre jueces y demás componentes de la justicia como fiscales, porque hay que recordar algo, mi estimado Víctor, entre bomberos no se pisan las mangueras. Nosotros asumimos la defensa de 200 casos de 30S. Hemos ganado 190 casos y en ninguna de las sentencias, en ninguna, que declaran taxativamente que efectivamente los condenados de 1 a 12 años de prisión fueron siempre inocentes y que abusaron del poder, abusaron de la justicia, violentaron derechos, violentaron el debido proceso. No hay un juez o un fiscal de los 254 identificados y acusados por violar la ley como jueces o fiscales que hayan sido investigados y llevados a un juicio. Nadie ha sido sancionado. Todos están en la impunidad. De tal manera que pese a los éxitos que hemos tenido, falta todavía mucho por hacer. Y finalmente, creo que cuando... ¿no? La tercera pregunta, mi estimado Víctor. Sí, el Tribunal Contencioso Electoral debe mantenerse. Yo creo, ¿no?, que debe mantenerse, Víctor, porque alguien tiene que juzgar en la estructura de la justicia electoral, que es tan especializada. Lo que hay es que seleccionar bien a esos miembros, tanto a los miembros del Consejo Nacional Electoral que operan la parte administrativa operativa del sistema de elecciones, como el de justicia electoral. Y por lo tanto, esa estructura sí debe mantenerse tal cual como la tenemos hoy. Óscar Ayerbe, tanto Víctor Hugo como mi compañera señalaban, la licenciada Mayra Espinosa Rea. Algo que me llama poderosamente la atención, y escuché hace un rato al coronel Mario Pazmiño, un análisis, una reflexión. ¿Seguiremos como sociedad con esas características de una sociedad reactiva, esperando que alguien solucione, esperando que algo por arte de magia, porque esto también ya merece, no sé, es un criterio muy, pero muy personal? La sociedad se ha quedado en las redes sociales, pero esto es hablando y haciendo y actuando como debe actuarse. En los Estados Unidos, a propósito del tema que usted señalaba, se están llevando a efecto cargas de prueba, valores probatorios como los que aquí estamos, al menos muchos, centrados en el valor de la prueba. Allá se están haciendo transcripciones, se están llevando a efecto. ¿Y cómo caminan allá las cosas? Ojo, mucha atención, respetuoso de los debidos procesos, doctor Óscar Ayerbe, pero la sociedad está jugando o no su rol. Le pregunto para la reflexión final. Mi estimado Roberto, realmente es un tema de fondo. ¿Cómo es que la sociedad debe conducir sus reflexiones, sus criterios, sus acciones en la sociedad? ¿Cómo es que los ciudadanos debemos conducirnos para que nuestras opiniones y criterios sean conocidos, respetados y se conviertan en acciones operativas? Y definitivamente aquellos que
consideran que las posibilidades de un manejo comunicacional en redes sociales es más que suficiente para cambiar el curso de la historia. En mi opinión personal, queda truncada el escenario de una efectiva participación de ciudadanos que, siendo testigos de todos los escenarios que hoy vivimos, es que tenemos que reflexionar que lo que nos sucedió en el 2023, que hubo un escenario de elecciones fraudulentas en febrero, que hubo una confrontación irracional en la Asamblea que determinó el juicio político a un presidente, que éste reacciona con una muerte cruzada, que se asesina a un candidato a la presidencia, que un joven de 35 años con 3% llega a la segunda vuelta, que cuando gana las elecciones con los anticorreístas, con los antijusticia, injusticia, con los el escenario de la anti-inmoralidad, de la antiética, nos encontramos que hay una purga previa, un metástasis, y que ahora todos estamos absolutamente claros de la magnitud de la penetración de las capacidades de la narcodelincuencia en casi todos los escenarios de la sociedad. Y es que los ciudadanos tenemos que tener un rol distinto, diferente, con una capacidad de poder expresar nuestro criterio, y por eso yo creo que el resultado de una manifestación a favor de la fiscal general del Estado de manera pública, frontal y clara es la evidencia de cómo los ciudadanos tienen que activarse. La fiscal general, si no hubiera tenido el respaldo internacional de Estados Unidos y de los países europeos, de la Unión Europea en definitiva, no solamente en respaldo político, sino fundamentalmente en apoyo tecnológico y capacidades de sustento y de respaldo, jamás hubiéramos llegado al tipo de información que hoy dispone y tiene capacidades la fiscal general del Estado. Hay mucho por hacer, hay mucho por conocer, hay mucho por depurar, porque ¿cómo es que ahora se puede hacer algo y antes no? ¿Cómo es que ahora se puede controlar las cárceles y antes no? Por lo tanto, hay mucha piola que desenvolver en este escenario. Y yo estoy absolutamente convencido que el país del 2024 va a ser diferente, y va a ser diferente por las capacidades que van adquiriendo paulatinamente una concientización ciudadana a otro nivel, en otro escenario y en otra conducta social y política en el Ecuador. Los medios de comunicación juegan un rol vital. Ustedes han jugado un rol vital. Yo soy testigo. Si no hubiera habido la capacidad de comunicación que ustedes tienen, jamás hubiera habido los respaldos sociales para temas como Filambanco, temas como el 30S, la Mesa de Verdad y Justicia, Héroes del CENEPA. Yo debo agradecerles a ustedes y a los ciudadanos del país que han respaldado iniciativas como Defiende tu Voto. Tenemos enormes informaciones que compartir a muy corto plazo. Para la próxima semana va a haber metástasis en la conducción de la información del Consejo Nacional Electoral, que ya tenemos la información y que ya disponemos para poder detener la corrupción en ese organismo corrupto que es sinónimo de democracia, pero que no lo es porque no hay transparencia. Estaremos atentos. Escuchaba y miraba lo que me compartió. Tendremos detalles de falsificación y uso de documentos falsos en actas de escrutinio y recuento que están, dice el doctor Óscar Ayerbe, están en fiscalía. Estaremos muy atentos, doctor. Un abrazo cordial. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes.